Muy buenos días, usuarios y usuarias de Radio Nacional de Venezuela 91.1 FM. Bueno, así a las 8:03 comienza su programa Revolución y Trabajo, hoy jueves 23 de julio. Por supuesto, respetando todos los protocolos de bioseguridad, ¿no?, para evitar la propagación del COVID-19. Por acá, por Radio Nacional de Venezuela 91.1 FM, la señal que recorre la patria. Bueno, desde el Ministerio del Poder Popular para el Proceso Social de Trabajo, venimos laborando seguimos trabajando en función del plan de expansión de los consejos productivos de trabajadores y la conformación de los cuerpos combatientes de la clase obrera. Además, bueno, atendiendo a los trabajadores y las trabajadoras. Ayer participamos en una videoconferencia nacional con la directiva ampliada de la Central Bolivariana Socialista de Trabajadores y Trabajadoras, más de 50 dirigentes sindicales de todo el país, con los cuales intercambiamos opiniones, propuestas, planteamientos de distintos signos con relación a la defensa, a la mejor defensa, como siempre, de los derechos de los trabajadores y las trabajadoras, como es política fundamental de la Revolución Bolivariana y del presidente Nicolás Maduro. Bien, recuerden que hay que cumplir con las medidas y protocolos de bioseguridad permanentemente orientadas por la Comisión Presidencial para la lucha contra el COVID-19 y el camarada presidente Nicolás Maduro. Agradecemos por este espacio radial a nuestra querida camarada directora general de RNB, Isbemar Jiménez, y a todo el equipo que la ha acompañado en estos meses, ¿no?, de cuarentena social y voluntaria. En la producción de Revolución y Trabajo está Luz Bracamonte. En la cámara para YouTube, Duarne Lachique. En la logística del programa, Eduardo Ramos, que hoy carga un tapaboca con el logo del mejor equipo del mundo, los gloriosos Leones del Caracas. En las redes sociales, el día de hoy nos acompaña Eliomar Salcedo, y quien tiene el placer de saludarle, su servidor y moderador, Eduardo Piñate. Estamos activos a través de las redes sociales, en Twitter, @EduardoPiate2 y @MinTrabajoVE. En Instagram, EduardoPSV, @EduardoPSV y @MinProceso Social de Trabajo. Por Mastodon, Eduardo Pinate S y @MinProceso Social Trabajo Ben. En Facebook, Eduardo Piñate Cuenta Full. Y por nuestro canal de YouTube, Min Proceso Social de Trabajo, donde podrán ver en video todos los programas de Revolución y Trabajo y las noticias más relevantes del mundo del trabajo en Venezuela. Las provocaciones yanquis. La presencia del buque USS Pinckney en aguas de nuestra zona contigua, a 16.1 millas náuticas de las costas de nuestro país, coincidió con declaraciones emitidas por el Comando Sur de Estados Unidos a través de redes sociales, en las que nos acusa de ejercer un control excesivo, entre comillas, de sus aguas jurisdiccionales. Eso fue después de la visita de Donald Trump a instalaciones de su unidad militar, del Comando Sur, allá en la Florida, o en Florida, como dicen los gringos. Y aparte de una provocación, esa incursión de ese buque forma parte de las acciones de Trump para ganar el voto latino de ese estado, de Florida, de cara a su pretendida reelección como presidente de Estados Unidos en el mes de noviembre. No es la primera ni será la última provocación del gobierno estadounidense y la élite supremacista, racista y fascista que lo dirige contra nuestra patria y nuestra revolución. De allí la importancia de la contundente declaración de rechazo del gobierno revolucionario del presidente Nicolás Maduro a través de la Cancillería de la República y del compañero ministro del Poder Popular para la Defensa y vicepresidente de Soberanía y Política, el general en jefe Vladimir Padrino López. Ambas
inscritas en la línea de la dignidad republicana y la defensa de la soberanía e independencia de Venezuela. En la medida que avanzamos en el desarrollo del cronograma electoral aprobado por el CNE y nos acercamos al 6 de diciembre y al mismo tiempo se acerca el día de las elecciones en los Estados Unidos en noviembre, y en la medida que hasta el momento los sondeos de opinión en aquel país favorecen a Joe Biden, como también le señalan, en detrimento de las aspiraciones reeleccionistas de Trump, crece la desesperación en las filas del supremacismo fascista estadounidense, en sus aliados y lacayos en el mundo. Por eso las agresiones contra Venezuela vienen de fuentes diversas de la derecha y la ultraderecha y a través de múltiples formas. Sin embargo, crece también todos los días la capacidad de resistencia y la voluntad de vencer del pueblo venezolano y su vanguardia, encabezada por el camarada presidente Nicolás Maduro, junto a la solidaridad de los pueblos del mundo. En el mundo hay algunos pocos gobiernos contrarrevolucionarios y antipopulares que nos odian. Sin embargo, el apoyo de los pueblos a la revolución bolivariana es unánime. Seguimos venciendo. Vamos con música y volvemos. Son las 8:12 de la mañana. Seguimos acá en Revolución y Trabajo por Radio Nacional de Venezuela, 91.1 FM, la señal que recorre la patria. Bien, estamos en la semana final, en los días finales de la inscripción de nuevos votantes en el registro electoral permanente y de los cambios de residencia hasta el domingo 26. Hasta el domingo 26 de julio estaremos en este proceso. 551 centros de registro hay en todo el país. Bueno, la juventud venezolana ha estado llegando a los centros, a esos espacios donde están esas máquinas de inscripción en el registro electoral permanente de manera muy importante. He estado viendo informes, reportes, fotografías, videos de diversas partes del país, de los estados llaneros, de los Andes, del sur, de occidente, del oriente de Venezuela, donde la juventud y nuestro pueblo en general ha respondido al llamado del presidente Nicolás Maduro, a la convocatoria que ha hecho el Consejo Nacional Electoral, el poder electoral para inscribirnos en el registro electoral permanente. ¿Está ahí? Está bien. Bueno, entonces ese es nuestro llamado a la juventud, al pueblo venezolano, a inscribirse en el registro electoral permanente, a participar en las elecciones del 6 de diciembre. Vamos a ir estábamos escuchando, no lo dije, a Francisco Montoya. Síganse parando firme. Vamos a un micro y volvemos. Bueno, son las 8:16 de la mañana acá en Revolución y Trabajo por RNB 91.1 FM, la señal que recorre la patria. Y vamos a nuestra sección de entrevista. Hoy tenemos un invitado del cual tengo el honor y el orgullo de ser amigo, camaradas de hace muchos años. Se trata de el constituyente Fernando Soto Rojas, constituyente por el Estado, constituyente de la patria. Bueno, Fernando tiene una larga trayectoria, sería imposible resumirla en pocos minutos. Simplemente digamos que, bueno, fue diputado de la Asamblea Nacional, fue presidente de la Asamblea Nacional, yo fui su director de despacho cuando él era presidente de la Asamblea Nacional por el Estado Falcón, fue secretario general de la Liga Socialista, fue fundador, junto con Julio Escalona, con Jorge Rodríguez, con David Nieves y otros compañeros de la Organización de Revolucionarios, fue comandante guerrillero, ¿no?, en los años 60, luchador antiperejimenista desde sus años de estudiante.
en el Liceo Ramón Buenahora de su natal Altagracia de Orituco. Bueno, con Fernando vamos a estar conversando de cosas que van a conmemorarse en estos días, de eventos. En estos días, mañana, se cumple un aniversario más del nacimiento del libertador Simón Bolívar. El día sábado vamos a conmemorar 44 años del asesinato de Jorge Rodríguez. El próximo martes se cumplen 66 años del nacimiento del comandante Hugo Chávez. Y con Fernando, bueno, vamos a hablar un poco de estas cosas. Ayer, hablando con él, preparando, cuando lo invité a este programa, decíamos que íbamos a hablar acerca de las circunstancias de ayer, ¿no? Con Jorge, con Bolívar, y las circunstancias de hoy. Fernando, bienvenido a Revolución y Trabajo, lo tenemos vía telefónica. Un abrazo y saludo a los usuarios y usuarias de Revolución y Trabajo. Bueno, un saludo a toda la audiencia del Radio Nacional y en particular al programa de Revolución y Trabajo, que ya más de un año el camarada de siempre Eduardo Piñal. Sí, yo creo que es importante siempre vincular la historia con los acontecimientos y buscar el hilo histórico popular. Por eso, a 227 años del nacimiento de Simón Antonio de la Trinidad Bolívar Palacio y Blanco, el libertador, podríamos decir que se sigue siendo siempre nuestra guía fundamental. Y abrió caminos hacia la libertad, y que nuestra misión es consolidar con bases firmes, populares, su ideario. Un perro atrás. Hay un perro atrás. 27 campañas militares, perdió 8, empató 2, recorrió 90.000 kilómetros, fue un hombre de escritura y de verbo y acción. Por eso escribió 10.000 cartas, 21 mensajes, 18 discursos y 14 manifiestos políticos. Tremenda sistematización. No, te estoy oyendo, te estamos oyendo bien. Bueno, que te digo porque yo creo que uno revisa la historia de los grandes líderes del pasado y del presente con indisciplina. Llega a la altura del nivel de Bolívar y de todo esencialmente un humanista, porque el pasado bueno, pues cada Napoleón, Aníbal, toda esa gente que lo lleva, no llega a la altura y al contenido de Bolívar, el libertador. Y eso es importante. Y el éxito de la revolución bolivariana es que rescató el ideario bolivariano. Y además, no solamente rescató el ideario bolivariano, sino que además valoró el esfuerzo de todos estos luchadores del siglo XX pasado. Y ahí está nuestro camarada maestro presidente Jorge Rodríguez Padre. Aló, Fernando, te estoy perdiendo. Aló. Sí, no, estoy oyendo. Ajá, no, está bien. Estabas hablando que ahí entra Jorge Rodríguez. Una pregunta ahí antes de que comencemos a hablar de Jorge. Las circunstancias históricas de la lucha del libertador, aquel momento, aquella coyuntura, digamos, larga de transformaciones históricas en el continente, un poco cómo la evalúas tú a la luz de lo que está pasando hoy. Mira, yo creo que ese periodo que va desde el Congreso de Angostura, pasando por las batallas de Carabobo, Bonapi, Piña y Ayacucho, que se cierra ese ciclo con la muerte del libertador, yo creo que es el momento más extraordinario hasta ese entonces que había tenido lo que llamamos hoy Venezuela, la nación venezolana. La propuesta del libertador de construir la Gran Colombia fue una idea maravillosa y extraordinaria. Si eso se hubiera podido consolidar, quizás las circunstancias sean distintas hoy. De repente no existiera el imperialismo ya aquí en la región. Pero bueno, no fue posible, a mi juicio, por una causa esencial. Porque la dirección política no la tenían los ambos, los indios, los negros, sino la tenían los mantuanos, que luchaban esencialmente por la pluralidad de la tierra.
con la muerte del Libertador, el asesinato de Mariscal Sucre, la dispersión de la tendencia revolucionaria que vivía también con Urdaneta, ese proyecto no fue posible. Tuvimos que empezar a largo tiempo, y largo tiempo fueron 200 años, porque la batalla, cuando hay esta derrota histórica y estratégica, generalmente lleva un largo tiempo por recuperar otra vez la iniciativa como fue. Fíjate, así le pasó a la derrota de la República Española, o la derrota de Salvador Allende. Pero nuestra derrota nos llevó tiempo. Tratamos de recuperar esa situación con la guerra federal y con General Zamora, pero no fue posible. Y en el siglo XX pasado hicimos esfuerzos extraordinarios, una tendencia antiimperialista y socialista, desde Pío Tamayo, pasando por Jorge Rodríguez, los movimientos de los comunistas, porque eso no fue posible. Ahora, con la revolución bolivariana, sí se retoma ese rumbo histórico. Y entonces estamos planteando refundar la república, que es el planteamiento central del comandante Hugo Chávez y del chavismo, pues, con el texto constitucional. Hoy, con la revolución bolivariana, nosotros hemos retomado ese hilo histórico popular. Y ha aparecido un fenómeno llamado el chavismo, que no se puede atacar ni se puede, porque el chavismo es como el viento, que uno no puede mantener eso con bases militares ni con muros, o como el agua que está en todas partes. Pues. Esa es la tragedia del imperialismo yanqui, que está en una decadencia histórica sin duda. Y de allí la desesperación del presidente Trump, que no haya, porque el presidente Trump tiene dos problemas centrales: es que no pudo resolver el muro de México, porque le apareció López Labrador, y no ha podido derrocar la revolución bolivariana. Resolvimos la transición de la desaparición física del comandante Chávez al municipio del presidente Maduro, y hoy las circunstancias históricas son absolutamente distintas a los tiempos de Bolívar o a los tiempos de Jorge Rodríguez. Yo creo que estamos en un buen momento político que más adelante podemos desarrollarlo con mayor profundidad. Sí, yo coincido contigo en eso, ¿no? En que con Chávez retomamos el hilo histórico como pueblo, ¿no? El hilo histórico del libertador Simón Bolívar. Mira, yo te propongo, Fernando, que hagamos una pausa musical y vamos a seguir hablando ahora acerca del otro elemento, del otro héroe, después del libertador, que estamos conmemorando en estos días, de Jorge Rodríguez, de quien se cumplen próximamente 44 años de su asesinato. Vamos a una pausa musical y volvemos con Fernando Soto Rojas. Llámalo, que está terrible. Bueno, cuando son las 8:29 de la mañana, seguimos acá en Revolución y Trabajo por Radio Nacional de Venezuela, 91.1 FM, la señal que recorre la patria, y estamos conversando con Fernando Soto Rojas, hombre de amplia trayectoria, constituyente, fue presidente de la Asamblea Nacional, bueno, fue secretario general de la Liga Socialista. Cuando uno le pregunta, Fernando siempre responde, cuando uno le pregunta, o cuando le preguntan, ¿cuál es tu profesión? Fernando dice, guerrillero. Entonces, combatiente de las luchas revolucionarias de la década del 50, cuando era un muchacho allá en su Altagracia de Orituco natal. Bueno, Fernando, está allí, ¿verdad? ¿Me estás escuchando? Estamos escuchando todas las opiniones. Está bien. Mira, bueno, el próximo sábado se cumplen 44 años del vil asesinato de Jorge Rodríguez mediante torturas. Bueno, un líder fundamental de la generación revolucionaria de los años 60 y de los 70. Yo creo que es importante ese hito, las circunstancias de ese momento, pero quisiera que, antes de hablar de ese momento, de la década del 70, de lo que fue el proyecto OR Liga Socialista, un poco tu valoración acerca de la personalidad de Jorge Rodríguez, ¿no? Padre, como todos sabemos, de Jorge Rodríguez, el ministro
vicepresidente de Cultura, Comunicación y Turismo, y de Delcy Rodríguez, nuestra vicepresidenta ejecutiva. Tu valoración acerca de la personalidad de Jorge, tú que lo conociste muy bien. Sí, bueno, tuvimos la suerte de conocer físicamente la trayectoria de Jorge Rodríguez y murió de verdad a temprana edad. Pero dejó sembrada ideas, conceptos y una trayectoria política de verdad extraordinaria. Y bueno, y construyó sus propios hijos Delcy y Jorge, el producto de este proceso, de saltos políticos que construyó no solamente familiar, sino mucho más allá. Porque el maestro Jorge Rodríguez, en sus escritos, cuando uno revisa este libro llamado El Pensamiento Revolucionario, ahí habla sobre el tema de la vanguardia, sobre el tema del pueblo. En su oportunidad dijo que aquí no había un partido revolucionario de los trabajadores. Del proletariado. Si no había esa cosa, porque muchos se habían autodesignado partido de la revolución, partido del pueblo, partido de la clase obrera, y la historia ya dio un veredicto sobre esas definiciones. Por eso él decía con toda propiedad que había que fortalecer en las masas la conciencia sobre la necesidad de la resistencia organizada y orientar para que se preparen en función de este objetivo, levantar el socialismo como alternativa frente a la crisis, conquistar victoria en los países populares y levantar las ilusiones que levantan los electoralistas, educar a las masas a través de su propia experiencia y construyendo sólidas organizaciones revolucionarias al cabo de una profunda lucha en el terreno de la teoría. En su propio libro decía, con toda precisión señalamos que en nuestro país no existe un partido revolucionario del proletariado. Luchar por la formación de dicho partido constituye una tarea de inmenso valor estratégico. Declaramos por lo tanto que el combate por este objetivo constituye el eje de nuestras realidades y de nuestras luchas, y por ahí sigue. Eso hoy, a 44 años de su lucha, bueno, está perfectamente bien. Hoy estamos haciendo un esfuerzo extraordinario por construir esta vanguardia. Y producto de ese proceso es el Partido Socialista Unido de Venezuela, pues. Un partido, el partido cuantitativo más grande que ha tenido la historia política en este país y que está en permanente cambio y transformación. Todavía un partido de verdad joven, pues. No llega todavía a la mayoría de edad, pero allá ha venido llevando huellas en la historia y en los combates presentes en esta situación de verdad muy seria, de afelio imperialista yankee y de COVID-19. Creo que esa definición de Jorge fue fundamental, pues. Y en aquel tiempo, que era un periodo de vacilación político-ideológica, siempre en su escrito y en sus poemas levantaba aquella frase: levantemos la bandera roja con coraje, con alegría y con disposición de pelea. No engañamos a nadie, ni somos anaranjados, ni somos azules, ni somos color tierra, somos color roja, porque rojo es el color de la revolución. Ese libro hay que leerlo, pues la nueva juventud que no conoce todavía esa historia contemporánea, esa Venezuela del siglo XX que va de Pío Tamayo, los comunistas, Jorge Rodríguez, etcétera, nuestra juventud tiene que conocerlo, porque Jorge Rodríguez, sin duda, un hombre carismático, popular, un líder estudiantil y un líder popular que dejó un salto muy concreto, pues, en su oportunidad la Liga Socialista. Y cuando el presidente Chávez nos llamó a fundar a unir todos los socialistas, nosotros, tú recuerdas, pues tú fuiste presidente Piñate, hicimos un congreso de 5 días y 5 noches, debatiendo 4 temas centrales: el tema del Estado, que es un tema central de todos, el tema de la concepción revolucionaria del Partido de Liberación del Pueblo, el tema del programa y el tema del socialismo. Hoy hemos avanzado esencialmente en estos 4 temas, pero no por casualidad la organización de entonces, la Liga Socialista, no completica
al Partido Socialista Unido de Venezuela. Bueno, dicho eso que no completa, más hubo algunos otros camaradas que se nos habían ido por diversas circunstancias y seguimos ahorita perseverando, porque para nosotros la unidad es importante y nunca nos autoproclamamos partido de la revolución y de la clase obrera. Siempre hemos sido militantes de la norma. Eso es lo que somos nosotros, perseverando. Después podemos estar en puestos institucionales altos, medios o debates, pero siempre seguimos perseverando con el ideario que nos señaló nuestro querido maestro Jorge Rodríguez. Mira, viejo, has leído dos extractos de dos discursos extraordinarios de Jorge, ¿no? El primero fue en la instalación, es el informe, perdón, que Jorge presentó a la primera Asamblea Nacional de la Liga Socialista. Eso fue, si mal no recuerdo, en junio de 1975. Y 75. La Asamblea Nacional de la Liga Socialista, sí, porque el 73 de noviembre fue la fundación. Ah, bueno, no, miento, tienes razón. Eso él lo toma, es en el primer informe en la fundación de la Liga Socialista el 19 de noviembre de 1973, en la antigua Asociación Venezolana de Periodistas, ABP. Tenían unos 20 años, supongo. ¿Quién? No, mucho menos, 18 años. Y luego, en la intervención que hizo en la instalación del primer Pleno Obrero Nacional de la Liga Socialista en octubre del año 75, ese sí, de 1975. Yo tuve la fortuna de estar presente en ese discurso en aquel momento, claro, un muchachito de 18, 19 años en aquel momento. Sí, mira, pero y luego hay un elemento ahí que tú has señalado que yo creo que es fundamental, ¿no? La obra fundamental de Jorge, que fue la Liga Socialista, que partió de esas ideas. No existía un partido revolucionario del proletariado. La Liga Socialista siempre se concibió como una organización transitoria, ¿no?, que desaparecería en el momento en que surgiera ese partido. Y fíjate que, como tú lo has dicho, sin trauma, ¿no? En el año 2000, cuando el comandante Chávez convocó a conformar el Partido Socialista Unido de Venezuela, ya veníamos nosotros en un proceso de debate que conducía a la Unión de los Revolucionarios. Me acuerdo aquel pleno de socialistas en noviembre del 2006, ¿no? En Petare, creo. Exacto. Sí, lo hicimos en Petare, exactamente. Y luego eso condujo a una decisión sin trauma en la cual, tú lo has dicho, definimos irnos completos, enteros al Partido Socialista Unido de Venezuela, con algo que tú has dicho, no dijiste hoy, pero siempre lo has dicho, y es absolutamente, rigurosamente cierto, sin pedir nada a cambio. Pusimos lo que teníamos, nuestras consignas, nuestras elaboraciones, nuestros cuadros, nuestra historia, sin pedir nada a cambio. Entonces, eso es fruto de Jorge, ¿no? Yo creo que es así. ¿Tú qué opinas? No, sí, sin duda. Sin duda. Yo creo que... Yo me recuerdo, porque tú recuerdas que el presidente, el comandante Chávez, nombró un equipo promotor. Y en este equipo promotor éramos 23, estaba García Ponce, José Vicente Rangel, Jorge Rodríguez, hijo. 23 compañeros de Odao Cabello estaban allí. Y después se hizo un pedido de consulta a los partidos de izquierda, que duró mucho tiempo, porque el presidente Chávez quería que entraran todos completos. Nosotros tuvimos la reunión, fue la reunión más corta, porque nosotros mandamos mandé una delegación por toda la Castañeda y presentamos un escrito que duró exactamente la discusión. Con otros partidos duró hasta 7 días y 7 noches. Yo se lo dije en aquella oportunidad a Diosdado graben todas estas conversaciones, porque esto es importante para ustedes. Muchos entrarán, pero se van a salir, porque todavía no han llegado a estas conclusiones. La historia nos dio la razón. Hoy se abren otros espacios, pues, pero el Partido Socialista Unido de Venezuela sigue jugando un papel de verdad fundamental, pues, porque se sembró en la conciencia de nuestro pueblo y retomó el rumbo histórico que ahora hemos perdido en 1830. Todo ese esfuerzo
de alguna manera lo sintetiza, ahora por supuesto mucho más ampliado por el Polo Patriótico y el Congreso Bolivariano, porque están planteados como línea estratégica, creo yo, avanzaron en la unificación programática de todo nuestro pueblo, de toda la clase obrera, y tuvo ahí juega un papel como ministro del Trabajo, y en la unificación de toda la nación venezolana, porque enfrentar este asedio imperialista y el COVID-19 pasa por tener a todo el pueblo unido, a toda la nación unida como un todo, como decía Bolívar, unidos como un todo. Creo que por lo menos en el mando político-militar hay comprensión básica de esta situación. Tengo plena confianza en que nuestra dirección político-militar, al mando del presidente Maduro, que por cierto nos ha sorprendido, pues nosotros conocimos un menor de edad, Nicolás, y hoy en día el presidente de verdad es un estadista, que toca una situación mucho más difícil. Mira, hemos estado en estos días revisando un libro de un amigo mío, Alirio Nicano, que era comandante del sexenio del presidente Chávez, particularmente del año 2016, con sus antecedentes del 2014. Y cuando uno revisa esos acontecimientos que hemos vivido plenamente, y todo esto lo hemos atravesado y sí, hemos salido victoriosos. Por eso yo creo que estamos en un buen momento político. Y en ese sentido, viejos camaradas que nos agrupan, que seguimos perseverando en diversas instancias, planteamos que nuestro momento político que irrumpe en el primer trimestre de este 2020 perfila un nicho de desplazamiento de la correlación de fuerzas que luce prometedor para los avances de la revolución bolivariana y bajar los decibeles en la alta complejidad política. Esto es, se perfila con más coherencia que en los 5 años anteriores el emplazamiento de un clima de resolución política. Esta significativa y parcial victoria es el resultado de la estrategia avanzada por las fuerzas chavistas y el bloque geopolítico antihegemónico y neoliberal, y de manera especial es un alcance directo de la perseverancia política de diálogo y de paz desarrollada por el presidente Maduro, sin duda. Hoy creo que estamos en una victoria no total, porque yo creo, Piñate, que va a esperar un tiempito un poco más largo. Esta circunstancia del asedio político antiimperialista y del COVID nos va a llevar un cierto tiempo histórico, pero yo creo que esta próxima década, esta década que ya entró en 2020, 2030, es decisivo para definitivamente desarrollar y marchar hacia la victoria final de esta crisis estructural del capitalismo mundial y del agotamiento histórico del imperialismo yanqui. Por eso el movimiento bolivariano no voy a hacer pausa. Nacional, regional, está bueno, y mundial. Está bueno. Y debemos prepararlo. Y el presidente Maduro tiene perfectamente conciencia de estos elementos centrales que rigen la política mundial hoy. Y por eso ha sido victorioso. Y por eso ha tejido todas estas relaciones y alianzas estratégicas importantes, pues, con este eje duro, la República Popular China, la Federación Rusa, Irán, Corea del Norte, Cuba, Nicaragua, etcétera, etcétera. Ahí está el grupo, digamos, antihegemónico fuerte, pues. Y luego como alianza con otras corrientes que van surgiendo en América Latina, y el caso de Fernández en Argentina y de López Obrador en México. Hay como 3 corrientes históricas que nos estamos disputando la direccional política con esa situación. Y creo que Venezuela es factor fundamental al lado de Cuba en la región. Y por eso todas las cosas porque se están desarrollando. Creo que nuestro próximo, debate electoral que viene, pues, nosotros tenemos que estar muy claros, pues, y los camaradas, los legítimos luchadores populares que llevemos a este debate que va a ser muy específico y muy distinto sobre el próximo proceso electoral, creo que hay que tener plena comprensión. Por eso
Nosotros detectamos primero que la oposición hay una fragmentación y la pérdida de capacidad de maniobra y diversión política de las fuerzas opositoras, el aislamiento del sector neofascista y la imparable cuesta abajo del traicionero Guaidó, el creciente desplazamiento de los gobiernos neoliberales de la región y las uñas cortas del cartel de Lima y de Almagro en Noea, todo eso está agotado, pues. Sin embargo, tenemos que impulsar la dinámica constructiva de las fuerzas latinoamericanas antineoliberales como el ALBA, el Grupo de Puebla, los gobiernos de, como te dije anteriormente, de Fernández y de López Obrador, el papel determinante de este bloque antihegemónico, la continuidad de la crisis económica que sigue confrontando, todas esas cosas, pero lo que es clave es que el chavismo como debe ser consistente y coherente en el tema de la unidad, y eficacia y eficiente en la estrategia de la construcción de guerra de todo el pueblo, y sobre todo lealtad constitucional de las Fuerzas Armadas Nacional Bolivariana. Por eso que tenemos que hacer un proceso de consolidación del pueblo lozano, en tanto un sujeto histórico, virtuoso y comprometido con el socialismo del siglo XXI del comandante Chávez. Será un conjunto de temas, pues, que nuestra dirección político-militar tiene que abrir y garantizar esa dirección y moverse con mucha habilidad y con mucha audacia, como lo está haciendo el presidente Maduro, porque no solamente un esfuerzo, sin duda, del presidente Maduro, sino de todos los equipos que acompañamos al presidente en los diversos niveles y de acuerdo a las circunstancias de cada uno de nosotros, pues. Ya yo estoy cabalgando sobre los 87 años, no ha sido cualquier cosa, pues. Ya no puede tener la misma movilidad de antes, pues. Pero sin duda, desde una posición de base, ayudo en ese proceso, pues, a contribuir a despertar conciencia, porque eso fue lo que hizo el maestro Jorge Rodríguez. Y eso fue lo que hizo el comandante Chávez permanentemente. Chávez sigue presente, está vivito, pues, junto con Bolívar y junto con Jorge en esta situación. Pero como viene un continente nuevo, pues, que no vivieron estos procesos, que son hijas del chavismo, que estuvo en el poder, y muchos de esos jóvenes, mujeres y hombres, sin duda estarán en una posición significativa en la próxima Asamblea Nacional. Debemos ayudar, pues, a todos esos muchachos en esa situación, pues, y no pelearnos por peleas subalternas, pues. Una de las cosas que nos señaló Chávez y Jorge, pues, es no caer en el debate subalterno por posiciones institucionales. El revolucionario lo da todo a cambio de nada, porque nosotros estamos todos como el amor. Una vez le preguntaron al que hizo el preámbulo de la Constitución, el poeta Gustavo Pereira. Digo, Pereira, ¿qué es lo más importante que tú conoces en la vida? Lo más importante que ha producido la naturaleza es el amor. Bueno, los revolucionarios tenemos que estar preñados, como dice el comandante Che Guevara, regando en sentimientos de amor. Y eso, esencialmente, con esa dirección política tiene que moverse en nuestro alto mando político militar. Yo creo, cuando escucho los discursos de la camarada Leti, sobre todo cuando estaba en la OEA, porque veo la figura ahí del maestro, pues, aquella ironía, aquella argumentación que cuando daba esos discursos quedaba el pobre Almagro solo y no tenía nada con qué responder. Porque el imperialismo no tiene argumentación histórica, ni política, ni eso está agotado. Fíjate, ahora, pues, Fernando. Tenemos que construir la fuerza material. Precisamente ahí voy a preguntarte, no voy a plantearte. Yo creo que estás estableciendo un hilo discursivo muy importante. Tú has señalado en diversos debates que hemos tenido, nosotros hemos discutido estos temas muchas veces, que estamos en el momento de mayor acumulación de fuerzas revolucionarias en Venezuela que en toda nuestra historia. Y eso también coincide con algo que acabas incluso de afirmar hoy, que es la decadencia histórica del capitalismo y del imperialismo, ¿no? Entonces nos quedan unos 6 minutos para que desarrolles eso y el tema de la unidad programática, que es un elemento fundamental también. ¿Ves? Entonces, creo que es muy importante que traces tu línea de pensamiento con relación a esos 3 temas. Bueno, vamos a tratar
de ser muy esquemático y de síntesis, pues, porque llevaría otro programita. Mira, yo creo que siempre hemos señalado junto contigo 4 elementos de la decadencia histórica, pues así de titulares. Hay una paridad atómica militar en el mundo, sin duda, pues, y por eso las maniobras del imperialismo están muy limitadas. Segundo, se ha roto el monopolio mediático que establecen ellos a raíz de la Segunda Guerra Mundial, con los países independientes, con los satélites, que nosotros estamos libres de la lucha del multígrafo y de las consignas. Hoy en día no, y con estos aparaticos la gente está informada, pues, de esa situación. Tercero, sus grandes doctrinas que fundamentaron el capitalismo desde fines del siglo XIX, el XX y todavía, el socialcristianismo, la socialdemocracia y el fascismo están de capa caída. Su mayor esplendor fue del siglo XX pasado, con Kennedy y con Roosevelt. En el caso de Venezuela con Betancourt y Caldera, hay una gran distancia de Betancourt, Caldera a los personajes de hoy, pues. Eso está en decadencia. O comparar al señor López con Hitler o con Mussolini, no, hay una gran distancia. Pues verdad que eso está en decadencia. Y el control de la economía mundial a través del dólar a partir de los acuerdos de Bretton Woods. Y luego lo que hizo en tiempos de Nixon, que es obligar a los países petroleros a comerciar en dólar, obligado a Venezuela en tiempos de Raúl León y Betancourt, y a Arabia Saudita pues impusieron el comercio mundial a través del dólar. Hoy en día eso tiende a agotar, porque en esencia el dólar es puro papelillo, pues, y la economía marca el sistema de intermediación y el cambio monetario marcan hacia otros sistemas. Pues eso lo hemos conversado incluso con los chinos. Tú recuerdas cuando yo estuve y hablé con Hugo Van Gogh, sí, allá como presidente de la Asamblea Nacional. Ese tema lo abordamos durante más de 3 horas y media. Y ellos que son muy parcos me dijo, habrá que buscar un momento oportuno que reemplace al dólar que ahí sostenible. Bueno, los chinos están planteando ya para el 2021, que por cierto, son los 100 años del balance histórico del Partido Comunista Chino, que están planteando ya el yuan oro, moneda fuerte que va a estar sustentada en una economía real productiva. Pues. Por eso la crisis que se manifiesta en los Estados Unidos y en Europa es dramática. Es dramática. Hay un proceso de estancamiento y de crecimiento económico muy serio en estos países, que está un poco arañada por lo del COVID. Pero el COVID aceleró esa situación. Demostró que las políticas de salud neoliberal no sirven para resolver esta situación. De tal manera que en ese terreno, pero aún así, pues, no hay que olvidar que todavía estamos expoliados por el reconocimiento del cerco militar naval, de sus bases militares en territorio colombiano y del bloque por Estados Unidos. Por consiguiente, el fracaso de la administración de Donald Trump en definir una salida militar y un escenario de guerra civil no implica que la amenaza, el peligro de intervención o de acciones bélicas sea descartado. Las circunstancias no son más favorables como era quizás hace unos 5 o 6 años atrás. Por eso nosotros tenemos que estar alerta. Eso siempre llamado que siempre hace nuestro camarada Diosdado Cabello, que espero se recupere y aparezca nuevamente en la escena política con más fuerza. Siempre hay que estar alerta, pues. O el llamado del presidente Maduro, pues. Por fuerza y cordura. Así es. Calma y cordura. Pues. No hay que desesperarse, pues. Hay que combinar la paciencia con la impaciencia y buscar el momento oportuno, y ese es el arte político de la dirección. Ese fue el arte del olfato de Jorge Rodríguez, ese fue el arte y el olfato de Lenin, de Ho Chi Minh, y creo que ahora lo está desarrollando extraordinariamente el presidente Maduro. Hay que tener olfato para seguirle los elementos del movimiento espontáneo de masa y de la geopolítica mundial. ¿Para qué? Hablando de yo, para no te la bola. Así es, Fernando. Es muy importante ese tema, ¿no? El olfato, la unidad. Bueno, creo que ha hecho reflexiones muy importantes, Fernando, en este programa, ¿no? De Revolución y Trabajo. Yo quiero que hagas
una reflexión final, ¿no? Para los usuarios y usuarias, los trabajadores y las trabajadoras que escuchan todos los jueves, y el pueblo venezolano que escucha todos los jueves Revolución y Trabajo. Tienes un minuto para eso, Fernando. Muy sencillo, fe y esperanza en el destino de la nación venezolana. Fe y esperanza en nuestro pueblo, que es un pueblo virtuoso, rebelde y soberano. Fe y esperanza en la clase obrera como motor fundamental en la construcción de la sociedad del futuro, que es el socialismo científico del siglo XXI. Y en particular el camarada de los estudiantes, que se cuide mucho, que vaya enforrado con su mascarilla, con sus lentes, para que no se contaminen del COVID-19, que es un elemento letal, etcétera, etcétera. Bueno, Fernando, entonces, estamos con la misma fe y esperanza de siempre. Así es. Bueno, Fernando, mira, muchas gracias de verdad a ti por haber atendido la invitación que te hicimos. Creo que ha sido un buen programa lleno de reflexiones importantes, ¿no? A partir del pensamiento de Chávez, de Bolívar, de Jorge Rodríguez. Los trajimos hoy acá a Revolución y Trabajo y los pusimos a los trabajadores, al pueblo venezolano. Muchas gracias, Fernando, a ti. Bueno, y estamos en contacto. Ahí quedaron muchas cosas en el tintero, que quizás hagamos un programa pronto sobre esos temas estratégicos, ¿no? Estructurales, que hay que abordar allí. Muchas gracias. Estábamos conversando con Fernando Sotorroja, constituyente, fue presidente de la Asamblea Nacional, diputado a la Asamblea Nacional por el Estado Falcón en el periodo 2011-2016. Bueno, fue secretario general, dirigente de la Liga Socialista, fundador, junto con Julio Escalona, Jorge Rodríguez, David Nieves, Carmelo Laborí y otros, de la Organización de Revolucionarios el 15 de mayo de 1970, y bueno, guerrillero de los años 60, comandante guerrillero, hombre internacionalista de una amplia trayectoria, con quien conversamos acerca de la conmemoración del nacimiento de Bolívar, del asesinato de Jorge Rodríguez, y bueno, el próximo también celebración del nacimiento del comandante Hugo Chávez. Hemos llegado al final de nuestro programa Revolución y Trabajo. Será hasta el próximo jueves, donde nos veremos, mejor dicho, nos encontraremos por aquí, por Radio Nacional de Venezuela, 91.1 FM, la señal que recorre la patria. Trabajamos para ustedes, gracias